Voy a tratar de ser breve en este video. Vamos a hablar acerca del sábado, si realmente hay que seguir guardando, si ya se abolió, qué es lo que dice la Biblia. Vamos a empezar desde el principio. En la creación, cuando Dios terminó la obra completa, en el séptimo día dice la Biblia que hizo tres cosas. Descansó, bendijo ese día y lo santificó. Cuando termina la creación en los días anteriores, Dios dice que era bueno en gran manera. Pero ahora, el sábado, es mucho más que bueno en gran manera porque bendijo, santificó y descansó. Es decir, Dios apartó ese día por algo especial. Y es nada más y nada menos que para el hombre. Es un regalo a la humanidad. Es para que el hombre tenga una conexión especial el séptimo día con Dios. Ese argumento podemos hacerlo más sólido en base a lo que dice Eclesiastés 12:13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. ¿Qué tiene que ver eso con la creación? Porque en la creación no había religiones, no había judío, no había cristiano, no habían sabáticos. El sábado fue para el hombre. Lo mismo dice Eclesiastés. Los mandamientos son el todo del hombre. Bien, antes de seguir vamos a hacer una pausa en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un concepto muy importante acá, que es humillarse. Si se humillare mi pueblo. Humillarse es aceptar la voluntad de Dios, no lo que yo creo. Es muy importante eso, porque si no vamos a estar haciendo lo mismo que hizo Satanás. No aceptar lo que Dios dice y fabricar mi propio argumento para ir en contra de lo que Dios dice. Entonces, si Dios dice blanco, es blanco. No discutamos con Dios, porque si no, repito, estaríamos haciendo la misma obra que el diablo. Pasó en el Edén. Dios dijo a Adán y Eva: no coman de este árbol. Entonces vino el diablo astutamente y dijo: no pasa nada, coman tranquilos. Entonces se creó todo un argumento y convenció a Adán y Eva a pecar, a ir en contra de Dios. Ojo con eso. Siguiendo el tema del sábado, vamos a volver a Génesis. Después del diluvio, cuando Noé salió del arca, pasa algo que vamos a prestar atención. Aparece el arco iris. Entonces Dios habla y dice, eso está en Génesis 9, 16 y 17. Dice: estará el arco iris, el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está en la tierra. Ahora vamos a comparar esto con lo que dice Éxodo 31, 13 del 16 y 17. Génesis 31, 13, 16 y 17. Presten atención. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo por señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Prestad atención a 3 palabritas importantes que se repiten tanto en Génesis como en Éxodo: pacto, perpetuo y señal. Entonces, hoy en día nosotros
vemos en el cielo, después que llueve y sale el sol, un hermoso arco iris. Y naturalmente nos recordamos al pacto que hizo Dios con Noé. Y sigue hoy en día. El mismo pacto que leemos en la Biblia, refiriéndose al arco iris, lo vemos hoy. Y usa esas tres palabras: pacto, perpetuo y señal. Lo mismo usa refiriéndose al sábado. Y el sábado tenemos también hoy en día. Pero por alguna razón muchos no lo quieren aceptar, no sé. Pareciera como que si el sábado tiene algo de maldición. Inclusive hay muchos que afirman que los que guardan el sábado estamos bajo maldición. Y yo pregunto, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? ¿Cómo puede el sábado, siendo bendito por Dios mismo, cómo puede llegar a ser maldito? ¿Cómo puede llegar a ser una maldición para los que guardan un mandamiento de Dios? ¿Cuál es el argumento? No entiendo. Bien, sigamos. A Dios le pareció tan importante y tan especial haber separado en la creación un día para tener una comunión especial con su pueblo, que lo incluyó en el cuarto mandamiento. Los mandamientos se dividen en 4 y 6. Los primeros 4 mandamientos son en relación a Dios, mi relación con Dios. Si yo estoy bien con Dios, naturalmente voy a estar bien con mi prójimo, que son los otros 6. Pero vemos que los mandamientos sufrieron un ataque desde siempre, naturalmente por el enemigo de Dios, por Satanás. Y tuvo éxito en una gran mayoría dentro del cristianismo, aboliendo los 2 primeros mandamientos, que es no tener dioses ajenos y adorar imágenes. Y también tuvo éxito con el 4º mandamiento, que es el sábado, que inclusive empieza: acuérdate, pero muchas personas no quieren acordarse de ese mandamiento. Es más, buscan en toda la Biblia argumentos aquí, un versículo allá, todos mal interpretados, tergiversados y dando una mala interpretación, todo para no guardar un mandamiento de Dios. Bien, y lamentablemente muchas personas, como Adán y Eva, se dejan engañar. Bien, ahora hay argumentos como, por ejemplo, ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O por ejemplo, Jesús clavó los mandamientos en la cruz, y muchos argumentos parecidos que repiten de memoria, pero no tienen un profundo conocimiento. Bueno, vamos por parte. Estamos bajo la gracia. Eso es cierto. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el tiempo de gracia. Somos salvos solamente por gracia. Nadie puede decir que es salvo por hacer algo. Nadie se salva guardando el sábado, por ejemplo. Solamente Jesús es el que salva, así que en eso estamos de acuerdo. Pero eso no nos da un permiso para pecar. Yo no puedo decir estoy bajo la gracia, entonces bueno, ya que estoy bajo la gracia y no bajo la ley, entonces ahora está permitido robar, matar, tener dioses ajenos, tomar el nombre de Dios en vano. Total, estamos bajo la gracia. No tiene ningún sentido. Tampoco que Jesús haya clavado en la cruz los mandamientos, porque la Biblia misma dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si Jesús murió por mi transgresión y si abolió los 10 mandamientos, entonces vivimos sin mandamientos. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el pecado? Tampoco es lógico. Ese argumento carece de fundamento bíblico. Tenemos que entender que Jesús murió en la cruz y los mandamientos que fueron abolidos ahí fueron las leyes civiles y las leyes ceremoniales. La ley de los 10 mandamientos es totalmente independiente porque eso era para el hombre. Bueno,
Ahora, cuando Jesús nos llama, naturalmente hay un cambio en nosotros. Jesús nos llama, ven y sígueme, y tenemos que seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21 dice que para eso fuimos llamados, para que sigamos las pisadas, para que sigamos sus ejemplos. Y entonces yo leo en la Biblia, en Mateo 5:17 al 19, que Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplir. Para más, el versículo 19 dice que si alguien quebranta uno de los mandamientos y así enseña a los demás, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Las palabras de Jesús son claras. Él no vino a abolir la ley, vino a cumplir, a dar una mejor comprensión de cómo guardar el sábado. Bien, sigamos. Santiago en su carta, en el capítulo 2 y versículo 24, dice que somos justificados no solamente por la fe, sino también por las obras. ¿Qué quiere decir? Que mi fe me va a llevar necesariamente a obrar, y esa obra es obedecer a Dios. Entonces, yo acepto a Jesús por fe, pero eso no me deja en el mismo lugar. Yo tengo cosas que cambiar y estoy siguiendo las pisadas de Jesús, estoy profundizando en su palabra y encuentro verdades que necesariamente tengo que aceptar y dejar mi orgullo de lado y decir, sí Señor, acepto tu voluntad. Porque de otra manera, Jesús no le hubiera dicho a María Magdalena, por ejemplo, vete y no peques más. Le hubiese dicho, te perdono, anda tranquila. Pero le dijo, no peques más. Entonces le invitó a un cambio en su vida. Le perdonó y le dijo, no vuelvas a pecar. Bien, bajo todos estos criterios, podemos ver que el mandamiento acerca del sábado está vigente en nuestros días y es para toda la humanidad. Porque si nos hacemos llamar hijos de Dios, entonces debemos obedecer a su palabra, ser obediente a nuestro Padre. Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre los 10 mandamientos es que Dios mismo escribió con su propio dedo. Eso dice Éxodo 31:18. Si no fuera tan importante, no lo escribiría con sus dedos. Escribiría Moisés en todo caso, como las demás leyes. Y no solamente escribió una vez, sino escribió 2 veces, porque recordemos que la primera vez que Moisés bajó del monte Sinaí de hablar con Dios y se encontró con la escena del pueblo adorando un becerro de oro, tiró las tablas y se quebraron. Entonces, la próxima vez cuando subió a hablar con Dios, eso está en Éxodo 34:1, Dios le dice que lleve otras tablas y él volvió a escribir. 2 veces escribió los mandamientos con su dedo. ¿Es importante o no es importante los mandamientos de Dios? Yo creo que sí. Hay que ser humilde para poder aceptar estas cosas. Bien. El sábado se va a seguir guardando en la tierra nueva. Eso está en Isaías 62, 23 y 22 y 23. Entonces, ¿por qué no sería necesario guardarlo ahora? ¿Por qué no empezar a guardar ahora el sábado? Ya que vamos a seguir guardando por la eternidad. ¿Qué sentido tiene hoy abolir algo y si después vamos a seguir guardando? Dice Jesús que era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y él estaba hablando a los fariseos que tenían una costumbre, que ellos aparentaban ser una persona que no eran. Por fuera intachables, pero por dentro dice la escritura que eran como sepulcros. Entonces Jesús se refiere a ellos como sepulcros blanqueados y les dice que tienen que seguir haciendo esto sin dejar de hacer aquello. Ellos guardaban el sábado
estrictamente, pero lamentablemente rechazaron a Jesús. Y hoy el mundo cristiano quiere a Jesús y rechaza su ley. Guardar el sábado no nos hace daño, no está de más, por decirlo así. Cuando Jesús venga, nos puede decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso está en Mateo 25, 23. Y si guardamos el sábado y realmente no era necesario, ¿qué tiene de malo? No estaría de más. Pero vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14, 12, que dice que la paciencia y la perseverancia de los santos está en guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Mi querido amigo, si llegaste hasta este momento mirando el video, quiero que con mucha oración y mucha humildad te dirijas a Dios. Y si tienes dudas con respecto a si guardar el sábado o no, si eso fue para el pueblo de Israel y ahora no, ya estamos bajo la gracia, quiero que te acerques a Dios en oración y seas humilde. Y si tu deseo es servir a Dios, agradar a Dios y estar en sus caminos, quiero que puedas entender que el sábado sigue vigente porque está dentro de las leyes de Dios, de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Que Dios te ayude a poder llegar a una mayor comprensión sobre este tema y puedas decidir por Jesús.